Hola, soy Miguel Ángel Ferrer, soy profesor de Geografía e Historia del Instituto Cristín Picasso de Málaga, pero también soy miembro de la Asociación en Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga, ¿no? Para mí es un placer, es un honor estar aquí en el MAE, en el Museo Andaluz de la Educación, para poder presentar, contar un poco la historia de una de las piezas que aquí podemos ver. El MAE es un museo joven, ¿no? Pero desde mi punto de vista es un punto de cita, un punto de encuentro fundamental para todo aquel que venga a Laurín, pero por supuesto para todos los apasionados de la educación y también de la ciencia y la tecnología, ¿no? El museo, cuando nosotros entramos, lo primero que nos provoca son un cóctel de emociones, ¿no? Vemos muchísimos objetos, no son obras de arte, no son objetos únicos, muchos están usados, están desgastados, y yo creo que ese es uno de los valores precisamente de este museo, ¿no? que pone en valor piezas no tanto por su carácter singular, sino porque están ligadas a la vivencia, a las emociones, a la vida de la gente. Por eso nos vamos a encontrar aquí con muchos objetos cargados de memoria, y la suma de estas memorias nos van a llevar a explicar, a contar la historia. Una de esas piezas yo creo que es muy interesante, las vamos a ver aquí en una de las salas que está dedicada a la ciencia y que va a ser la bombilla de Edison. Nos encontramos delante de una vitrina fantástica, ¿no? La impresión que nos da es que estamos en un decorado de una película de la Universal, ¿no? Si nos fijamos, aquí hay un objeto pequeño, modesto, que es la bombilla de Edison. Parece una bombilla como las que hemos tenido hasta hace poco en las casas, pero hay que fijarse que el casquillo, ¿no?, de esta bombilla es el propio el que inventó Edison, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí una auténtica joya. Edison patentó esta bombilla en 1880. ¿Quién era Thomas Alva Edison? Si nosotros repasamos un poco su biografía, sobre todo lo que él contaba en la revista Eléctrica, él mismo se presentaba como un chico, ¿no?, sin estudios, inquieto, ¿no? Edison montó su propia imprenta, su periódico, aprovechando el intercambio de trenes, ¿no? Montó un pequeño laboratorio que salió mal, ¿no? Él nos cuenta cómo estaba continuamente experimentando, a veces le salen bien las cosas, a veces mal. Su interés por el telégrafo le llevará a trabajar en la Western Union, pero finalmente decide montar su propia empresa. En Nueva Jersey va a montar lo que hoy llamaríamos una incubadora de empresas, una incubadora de ideas. Va a ser un centro donde va a tener decenas de trabajadores patentando, inventando. Edison muchas veces se le ha acusado de no ser el auténtico inventor, que se quedaba con las patentes de otros. Él lo que hacía era mejorarlas y ponerlas en valor. En 1880 patentó esta bombilla, justamente después de haber patentado el fonógrafo. Pero no podemos decir a ciencia cierta que sea el inventor de la bombilla eléctrica. La bombilla ya estaba patentada en Londres por un Joseph Swan. Este señor ya había hecho un invento y había patentado una bombilla muy parecida a la de Edison, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que estas bombillas, que muchas veces se usaban en las ferias de la ciencia, en las pequeñas exhibiciones, pues duraban minutos. Daba una luz muy bonita y se fundía. Las posibilidades de sustituir una iluminación que provenía de la combustión del gas por una limpia, estaba en la mente prácticamente de todos los científicos y de todos los técnicos en Europa y en Estados Unidos. Por tanto, Edison respiró ese ambiente, en esa carrera por sustituir el gas por otra fuente de energía más limpia y más eficiente. La bombilla de Edison va a ser el fruto de un trabajo colaborativo, aunque él muchas veces se apropie de ese trabajo, ¿no? En 1880 llega a esta bombilla. ¿Cómo? Pues cogió el invento que ya existía antes y estaba buscando filamentos que duraran, ¿no? Empezó a experimentar con todo tipo de filamentos, de platino, de iridio, bueno, prácticamente probó con todos los metales, pero se fundían. Él mismo cuenta
cómo ya después de 2 días sin dormir, desesperado, rebuscando entre la basura, encontró un hilo de algodón quemado y decidió probar con eso. Bueno, el caso es que va a funcionar durante unas cuantas horas. La bombilla de Swan duró 13 horas. Bueno, pues empezó a quemar todo tipo. Va a probar ahora con el carbono, va a quemar todo tipo de fibra. E incluso él cuenta cómo va a coger el abanico de su mujer, un abanico japonés de bambú, y va a carbonizar una fibra. ¡Ostras! Y dio con la tecla. Vamos a tener una bombilla que va a estar encendida 45 horas. Evidentemente patenta la bombilla y va a lanzar a sus colaboradores prácticamente como apóstoles por todo el mundo en busca del bambú, del mejor bambú, de la mejor fibra. La va a encontrar en Japón, que tiene una tradición histórica, ¿no? Artesanal, ¿no? Vamos, hacen auténticas obras de arte con el bambú y ahí va a encontrar la materia prima. Pero fueron a Cuba, fueron a Jamaica, a África, algunos no volvieron, pillaron la malaria y no regresaron. Bien, tenemos la bombilla, ¿y ahora qué? No es suficiente. Ahora va a empezar lo que se llama la guerra de las corrientes, porque si queremos llevar la luz a los hogares tenemos que distribuir, tenemos que producir y después distribuir por un sistema de cableado, y para ello necesitamos un capital, necesitamos una inversión muy potente. Ahí van a aparecer 2 de los grandes actores de esta época, George Westinghouse, que va a apostar por la corriente alterna, y Edison, que defiende la continua. Se va a aliar Edison primero con Swan, que va a trabajar con él, este inventor británico, y después con el gran capitalista del momento, J.P. Morgan, de la banca Morgan. Bueno, al final Morgan echó a Edison y se quedó con toda la empresa, que es la que conocemos como General Electric. Bien, la guerra de las corrientes, ahí va a aparecer Tesla, un personaje que hoy está muy de moda y que casi ha desbancado a Edison. Es muy curioso, ¿no?, el cambio. Y en esa competición por electrificar, bueno, pues vamos a tener a estos 2 colosos, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Europa? ¿Qué pasaba en España, ¿no? Pues en España tenemos en 1881, un año después de la patente de Edison, tenemos ya la primera compañía eléctrica fundada en España y llevando la electricidad a Barcelona. Después vendrá Madrid, en Reus, Girona, en Málaga. Pues será la Edison Company, su filial francesa, la que monte aquí en Málaga, o va a intentar montar en Málaga la primera fábrica eléctrica. Fracasó y al año siguiente será una empresa italiana que dará nombre a la fábrica que todavía hoy se conserva, afortunadamente, que es la Fiat Lux. Después pasará a capital alemán, la Siemens. De hecho, la Fiat Lux se conoce como la alemana popularmente. Se va a crear otra empresa eléctrica justamente detrás de la Plaza de Toros de Málaga, la Málaga Electricity Company, de capital francés y británico. En 1891 tenemos ya la primera calle con luz eléctrica en Málaga. 1901 se crea la fábrica de electricidad del Chorro, la compañía de electricidad del Chorro, que finalmente acabará absorbiendo a todas las demás compañías. Evidentemente, la energía alterna acaba absorbiendo, ganando la batalla de las corrientes. Bien, ¿y quién es Thomas Alva Edison? Si yo ahora consulto un manual escolar o le pregunto a mi alumno quién es Edison, pues me llevo la sorpresa que los niños saben quién es Edison porque lo han visto en un episodio de Los Simpsons en el que aparece robando patentes a todo el mundo, ¿no? Es muy curioso, si repasamos un manual de grandes figuras de la ciencia, Edison ya no está, ¿no? En cambio, en los años 20, en los años 30, Edison era uno de los héroes, una de las figuras, ¿no?, casi de los mártires de la ciencia, que tenían que servir de ejemplo, ¿no?, para que los alumnos, ¿no?, bueno, pues vieran en él un modelo a seguir, ¿no?, el progreso. Bien, finalmente, los alumnos hoy apenas saben quién es Edison, pero vamos a pensar, ¿sabían los alumnos de los años 30 quién era Edison? Bueno, pues aquí en este librito que se llama Los héroes del progreso, es un librito muy curioso porque es del patronato de las misiones pedagógicas.
una lectura escolar. Hay que pensar, cuando se montaban las camionetas cargadas con réplicas del Museo del Prado, con estas bibliotecas ambulantes, ¿no? con ese proyector de cine que se le ponían las películas de Chaplin, o los niños veían una película de la Universal, a Frankenstein, ¿no? y veían ese aparataje eléctrico, ¿qué se podía esperar, encontrar leyendo esto, ¿no? Y en el libro te lo dice claramente: los héroes del progreso son los inventores, a causa de la ciencia consagran su vida a la ciencia, deben de servir como ejemplo para que continúen su labor, ¿no? Por tanto, esto se convierte casi en un catálogo de santos laicos, ¿no? Bien, estamos hablando de un objeto que hoy, por suerte, por desgracia, ha caducado. La bombilla, hay una bombilla en California, como la de Edison, que desde 1901 no se ha cortado y sigue ahí funcionando. En 1905 se sustituyó el bambú por wolframio, pero la bombilla ha caducado. En 2009 una directiva comunitaria puso fin a las bombillas. En 2012 se vendió la última bombilla. Hoy aquí vemos un objeto de museo, ha caducado, otras tecnologías la han sustituido, las LED, ahí están. Quizás dentro de 20 años pongamos al lado de esta bombilla un LED, ese es el progreso. En cualquier caso, yo creo que es una aventura impresionante. Un simple objeto no ha contado aquí todo el esfuerzo de la humanidad, de muchos hombres, con sus mezquindades y sus grandezas, para intentar, en este caso, llevar luz a las casas, a los hogares. Es un negocio, pero bueno, al final, ¿quién prescinde hoy de la electricidad? Bueno, hasta otra.